¿Cómo llegas a la figura de Benedetti? Nosotros no sabemos ni siquiera qué presencia tiene la poesía y la obra de Benedetti o su pensamiento en el mundo anglosajón, por ejemplo. ¿Cómo se da tu acercamiento a este autor? Bueno, sin entrar en todos los detalles de la historia, yo, después de sacar un primer título en estudios hispánicos, decidí dedicarme a la literatura latinoamericana para hacer una tesina de maestría. Y esto fue a finales de los años 60. Hace un rato. Y antes de emprender con la tesis, tuve que hacer, digamos, un curso, digamos, intensivo de lectura de literatura latinoamericana. Y claro, tuve realmente que leer partes de la obra narrativa, sobre todo de Benedetti, pero también en su momento los ensayos, porque vivimos como estudiantes de posgrado, esto fue en Inglaterra, en la Universidad de Sheffield, a finales de los 60, a principios de los 70, vivimos este momento tan intenso de la Revolución Cubana con el encarcelamiento del poeta Alberto Padilla y todo el escándalo que causó entre los intelectuales europeos y algunos latinoamericanos. Así que leímos, tan pronto como nos llegaron, ensayos de Benedetti y varios otros uruguayos como Rodríguez Monegal, Ángel Rama. Así que yo empecé entonces a interesarme por la obra de Benedetti. Y después de que fui a Australia a trabajar, porque pasé toda la vida profesional mayormente en Australia, en la Universidad de New South Wales, en Sydney, estuve interesándome cada vez más en esta tierra de nadie, este terreno gris entre literatura y política. Pues es cierto que hay mucho estudio hecho sobre la obra de Benedetti, sin embargo, bueno, lo hablamos antes de la nota, el abordaje de su compromiso político, de su militancia, si se quiere por un lado, pero también de su reflexión política, es como un agujero negro que había dentro de los análisis sobre su obra, ¿no? Hay muy poca cosa o casi ninguna. Es un poco como lo vi yo, es decir, que se había puesto mucho énfasis en la ética de Benedetti, sobre todo en este elemento tan importante, y es importante, no voy a quitarle importancia, de la coherencia de Benedetti, la entereza moral, esta coherencia, coincidencia siempre entre obra y actitud, entre lo que dice y piensa y lo que hace y en su vida y también en su trayectoria política también. Es decir, entre palabra y acción. ¿Podemos decir que es muy determinante o cuán determinante, después de todo este estudio que has hecho, cuán determinante te parece los viajes de Benedetti a Cuba y su periodo de estancia allí para esa concepción política del mundo que tiene? ¿Es fundamental? Es fundamental, sin duda. Tan fundamental en cierto sentido como su rechazo de los Estados Unidos después de un viaje allí a finales de los años 50, pero los viajes y sobre todo la experiencia de vivir y trabajar allí, porque pasó dos periodos de 2 años o más trabajando en Casa de las Américas y también participando de la vida política colectiva del pueblo y también en el trabajo voluntario, es decir, que tuvo una experiencia bastante extensa de vivir dentro y con la revolución cubana. Y esto fue sin duda absolutamente imprescindible para su propio desarrollo ideológico. Nosotros sabemos que la producción literaria de ficción de Benedetti, sea narrativa o sea poesía, es amplísima, fue un tipo súper prolífico en su creación. ¿Cuánto material encontraste de ensayo político? ¿Tenía mucha carga de mucho trabajo hecho al respecto? Sí, me parece que siempre me había parecido desde mis primeros conocimientos de la obra de Benedetti, de que efectivamente la obra ensayística no solo era extensa, sino para mí era uno de los elementos mejor logrados de su obra, junto, creo yo, ahora con su poesía. Así que cuando decidí concentrarme en este libro, en seguir, digamos, la evolución ideológica de Benedetti,
el hecho de concentrarme en los ensayos más que en la obra propiamente literaria no era ninguna novedad para mí, aunque entiendo que puede serlo para muchos lectores de Benedetti que solo conocen mayormente sus poemas y sus novelas o cuentos. En algunos momentos también los análisis pasan por el lado de eso que decíamos, hay un toque tangencial con su obra, su producción literaria. Por ejemplo, un análisis de La Tregua donde entras a cómo ve la figura de Dios y cómo vincular esa visión sobre Dios, la visión sobre el mar y sobre el río con el pensamiento político. Es un abordaje complejo de hacer, pero al mismo tiempo interesante. Sí, me parece que lo que yo intento subrayar, o uno de los elementos que intento subrayar en el libro, es el intento que hace Benedetti, sobre todo a través de los años 50 y 60, de, por decirlo así, de derivar una política socialista colectiva de una posición ética individualista. Y en esta sección de su evolución me parece que efectivamente La Tregua y otras obras como El País de la Cola de Paja de la misma época son fundamentales, me parece, precisamente en desarrollar y establecer las coordenadas de este elemento de la ética benedettiana, por llamarlo así. Por esas épocas también es cuando se funda el 26 de marzo como grupo político, digamos, y él participa de la redacción de los principios fundamentales. Allí hay una frase que nos suena mucho por el fútbol últimamente. Él no dice la recompensa es el camino, como dijo el maestro Tavares, pero bueno, habla que la importancia es el camino, es como un concepto similar. Pero ahí surge una dicotomía o se enfrenta a una disyuntiva muy particular. ¿Eran las balas o las letras, digamos, no? Sí. ¿Cómo la resuelve? En cierto sentido, no lo resuelve exitosamente, me parece, pero es precisamente el intento de resolverlo y las contradicciones que tal conflicto engendra en él, lo que da mucha energía y mucha calidad a la obra producida, tanto en ese momento tan importante alrededor de los años 70 como antes y después. Pero me parece que, como digo, él no logra resolver esta cuestión de cómo se produce una política colectiva desde una posición, partiendo de una posición ética individualista. Bien, para cerrar quería hacer un guiño para quienes vayan a leer el libro y demás. ¿El rostro tras la página existe o no? El rostro tras la página existe, pero no en el sentido que Benedetti esperaba o pensaba que existe. Existe, me parece, porque en cierto sentido los escritores son los que escriben los libros, pero somos nosotros, los lectores y los que escribimos y hablamos sobre la literatura, los que creemos la historia de la literatura y la reputación que tiene la literatura de tal o cual escritor. Así que en cierto sentido, el rostro que hay tras la página es el rostro que construyen los lectores y no el autor mismo.